a las 3 de su posición, un objeto que se desplaza a una velocidad increíble. Hemos recibido distintos llamados diciendo que en ese sector probablemente hay un objeto volador no identificado. Yo no puedo descartar de que sea una cuestión de afuera, que sea algo extraterrestre, pero tampoco lo puedo afirmar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra cápsula y continuando con nuestro relato de la página de investigadores. Recordemos que la vez anterior analizamos el nacimiento de la llamada era moderna de los ovnis. Vimos el caso que dio inicio a este movimiento, que era el reporte específicamente del piloto Kenneth Arnold, además de la aparición del mayor Donald Kenjo, que es una pieza clave en la denominada hipótesis extraterrestre. Pero, siguiendo con nuestro viaje ufológico en el tiempo, hoy vamos a profundizar en las razones gracias a las cuales los llamados platos voladores entre los años 1947 y 1952 fueron asociados a naves de origen extraterrestre y de una forma muy fácil y de una conversión aparentemente rápida. Para que los platos voladores con el origen extraterrestre se fusionaran de manera casi indivisible, y claramente así fue, porque hasta el día de hoy millones de personas creen sin cuestionamiento alguno que esto es una realidad, se necesitaron dos elementos cardinales para esta concreción. Me refiero a la cultura, que por definición es lo que se cultiva, y allí jugó un rol clave la llamada ciencia ficción como corriente literaria. Y por otro lado, el ambiente posguerra, el cual requería de elementos psicosociológicos muy dinámicos para mitigar esa sensación de desesperanza, de desamparo y sobre todo de ansiedad, ciertamente por el inicio de otra guerra, pero más bien psicológica. Una guerra de dos mundos o de dos ideologías diametralmente opuestas. Me refiero a la Guerra Fría. La ciencia ficción tiene mucha historia como forma de literatura, pero en propiedad nace específicamente en el año 1926 con la publicación de la revista Amazing Stories del escritor Hugo Gernsback, considerado por muchos como uno de los padres de este género, pero puntualmente porque utilizó por primera vez este concepto. Me refiero a ciencia ficción. Antes de Amazing, este tipo de publicaciones eran consideradas como parte de la llamada proto-ciencia ficción y empleaban otras denominaciones, tales como novelas científicas, mundos perdidos o simplemente utopías. Todas estas ideas estaban edificadas sobre importantes pilares literarios que germinan desde los propios mitos griegos, como es el caso, por ejemplo, de la leyenda de Ícaro y Dédalo, o el mismísimo Johannes Kepler con su afamado escrito Somnium del año 1634. La evolución, y con la evolución de la historia, surgen otros importantes autores y obras, como por ejemplo el moderno Prometeo, de la escritora Mary Shelley, y para qué decir los libros de Julio Verne a mediados de 1800, o del famoso H.G. Wells a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Previo y posterior a la publicación de Amazing, surgieron otras importantes revistas de ciencia ficción, específicamente en Estados Unidos, como fue el caso de Thrilling Wonder Stories en el año 1929, o Startling Stories entre los años 39 y 55, tal cual sucedió con la revista Planet Stories. Si bien la ciencia ficción transmitía acontecimientos en escenarios fantásticos, mezclando historias de humanos con seres de otros mundos, la realidad fantástica comenzó a penetrar paulatinamente en el inconsciente de la sociedad occidental, esta sociedad posguerra, pero especialmente los habitantes de Estados Unidos. Eso queda demostrado el día 30 de octubre del año 1938, cuando el actor Orson Welles transmite en vivo
el radioteatro La Guerra de los Mundos, escrita por H.G. Wells a través del sello CBS. Dicha emisión radial fue la responsable de una alarma pública y un pánico colectivo sin precedentes en Estados Unidos, ya que gran parte de los auditores no supieron hasta el final de la transmisión que el evento era un radioteatro, o más bien dicho, algo de ciencia ficción. Por ende, las revistas de género fantástico potenciaron el uso de los extraterrestres y concretamente el arribo de estos seres a través de naves a nuestro planeta. Esta condición fantástica, esta idea de la llegada de seres de otros mundos, efectivamente se hizo realidad el 24 de junio de 1947, y aquellos ideas fantasiosas, cuentos o simplemente anhelos de los lectores, sencillamente se hicieron realidad con el relato del piloto Kenneth Arnold. El broche de oro lo hizo el editor de la misma Amazing, Raymond Arthur Palmer, quien en el año 1948 crea su propia revista denominada o nombrada Fate, en la que en su primera portada asocia hábilmente el errado nombre de plato volador con el avión del piloto Kenneth Arnold, marcando y haciendo realidad la inminente llegada de esas naves que por décadas se imaginaron en el colectivo de millones de personas. Ahora bien, la llegada de los supuestos platos voladores se estudiaba de una forma más bien inconexa, es decir, los investigadores iniciados o los ufólogos entre 1947 y 1952, la verdad es que tenían una confusión, porque muy bien no sabían de qué se trataba esto. En ese sentido aparece Donald Keyhoe en 1950 con su libro Los platillos voladores son reales, donde deja de manifiesto que estas naves eran de origen extraterrestre. El problema es que siguiendo la pauta ya dada o el camino pavimentado por la ciencia ficción, esos supuestos extraterrestres eran malos, eran perversos y venían a invadirnos. Pues bien, esto se transforma en algo completamente opuesto, ya que en 1952 aparecen los llamados contactados y la película, que inicialmente era terrorífica, cambia radicalmente de posición y se transforma en algo más bien mesiánico, con una realidad inesperada, no tan solo para los propios ufólogos, sino que en realidad para el mundo entero.